Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Iniciamos en este punto y hora aquí a través de picradio.com, este programa que se llama Evoluciona tu Ser. Sale al aire los sábados de 10 a 11 de la mañana y la repetición los domingos de 10 a 11 de la mañana. www.picradio.com es precisamente la página de internet. Y también a través de el canal de YouTube, PIC Radio Online, ahí no se encuentran. Y en Simple Radio también en esa aplicación está PIC Radio. Mi nombre es Ricardo Guzmán Cervera y los invito para que en los siguientes minutos hablemos de vida, hablemos de diferentes temas de crecimiento personal y todo lo que tiene que ver con evolución de conciencia. Hoy nuestro invitado, para quienes ya están observando, es Cristian Camilo Cuellar Trujillo. Cristian Camilo es comunicador social, es locutor y hoy nos trae un tema bien interesante. Y este tema que vamos a tratar hoy, pues la verdad es que me pareció muy bueno porque lo ha titulado él La voz como medio para servir. Más ya nos estará contando de qué se trata. Inicialmente el saludo para Cristian, bienvenido. Y hablemos un poco, Cristian, de quién es Cristian Camilo. Buen día. Hola Ricardo, buen día para usted, buen día para todos los seguidores de este maravilloso programa y muchas gracias por supuesto de antemano y de todo corazón por esta invitación. Bueno Ricardo, pues yo nací un 7 de julio de 1988 en la bonita ciudad de Ibagué. Llevo actualmente trabajando más de 10 años en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, radio, prensa. Y pues en los últimos años me he desempeñado más en el área del trabajo de la voz, tanto como locutor, voiceover, lector de audiolibros, he prestado mi voz para formatos documentales, videos institucionales. Eh, Actualmente pues nos encontramos haciendo algunos proyectos de doblaje, práctica de doblaje también. Esperamos pues muy pronto verlos a la luz. Y también pues trabajando con la voz, entrenando la voz, facilitador y mentor de trabajos de voz, tanto para locución como para expresión oral y todo lo que tiene que ver con técnicas y aplicación a la hora de hablar en público. Eso es a grandes rasgos un poquito de lo que es mi profesión, pero pues también ya muy a nivel personal, pues amante de la buena música, de la salsa, del chill out, de la vida, eh, y disfrutando, hombre, disfrutando pues el diario vivir, que es lo más importante y maravilloso que tenemos en esta vida. Bueno, ¿y cómo va llegando usted precisamente a esto de los medios de comunicación? Y para entrar en contexto de lo que va a ser la voz como medio para servir, porque de pronto alguien pensaría, bueno, es un locutor, es un comunicador, trabaja en los medios de comunicación, más cómo es que llega precisamente a esto de la voz como medio para servir. Pues Ricardo, mire, causalidades de la vida ya no son casualidades, sino esas causalidades. Yo termino mis estudios de bachillerato aquí en la ciudad de Ibagué, decido pues emigrar para la ciudad de Cali a estudiar sociología en la Universidad del Valle. En mi radar nunca estuvo ni el tema de la comunicación, ni el tema de los medios. Habían comentarios por parte de familiares, de amigos, de personas muy queridas que pues siempre por el tema del tono de la voz y siempre que se asimila que quien tiene pues un tono grave, un tono de voz fuerte, pues puede estar en medio de los micrófonos, de los medios. Entonces muchos decían, no, tú deberías estudiar comunicación, deberías estar en radio, pero yo realmente no, ese no era mi objetivo era la sociología. Migré para la ciudad de Cali a estudiar sociología, pero por cosas de la vida finalmente no pude ingresar a la Universidad del Valle por temas de horario extraacadémicos, es decir, tenía que dedicarme 100% a la carrera en esa época, entonces no iba a tener un espacio para laborar y pues me era muy difícil porque yo pues me había ido a vivir a Cali y pues debía sostener también mis estudios y con lo que iba a vivir allí. Entonces era un poco complejo, logré hacer algunas conversaciones en la universidad, llegué a pasar alguna carta,
si existía la posibilidad en esa época de que se me pudieran acomodar los horarios, pero finalmente no se pudo hacer nada. Entonces sentí que esa puerta se cerró, un poco de frustración y tristeza porque pues ese era mi objetivo. Entonces dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Comencé pues a rondar por algunas universidades en Cali, ya pues allí tenía una estabilidad laboral, entonces comencé pues a hacer ese recorrido y encontré en una universidad, la Universidad Autónoma del Pacífico, eh, que en un pensum de la carrera de comunicación social que estaba como tecnología, estaba sociología, ¿no? Habían 2 niveles de sociología en ese pensum, entonces dije, pues voy a meterme a estudiar comunicación porque aquí hay algo de sociología y de pronto, pues como para no perder el impulso y ese sueño, y por esa razón me metí a estudiar comunicación social, más no porque me gustara la comunicación, entonces me metí a estudiar comunicación social para ver sociología y por cosas de la vida terminé fue encarretándome con la comunicación allí. Allí alcancé a hacer un semestre y medio completo. Por temas laborales también allí ya terminé, culminé un ciclo, entonces la tecnología quedó hasta la mitad. Regresé aquí a mi ciudad, a Ibagué nuevamente, y entonces aquí en la Universidad Nacional eh, continué mis estudios de comunicación y así fue que me fui encarretando. Realmente me fui enamorando como de la carrera y de la vocación, pero ya adentro, ¿no? Pero nunca estuvo en el radar y en mi mente estudiar la carrera y pues estar donde estoy hoy actualmente. Bueno, eso es bien interesante porque es que tuvimos la oportunidad de conocernos hace ya como unos, ¿qué? Unos 20 años o pongámosle, sí, yo creo que unos 20 años, 15, entre 15 y 20 años en alguna etapa de nuestra vida. Y es bueno ver ese balance, Cristian. Y hoy en día estar precisamente ya en los medios de comunicación con, con ese joven que también, si bien es cierto, se fue a estudiar sociología, eh, resultó estudiando algo que también le encanta. Y ahora sí hablemos del tema. ¿Cómo es esto de la voz como medio para servir? Bueno, este es un eslogan y que de hecho hace parte de un proyecto de marca personal que vengo trabajando ya hace aproximadamente unos 3 años, donde pues manejo mi nombre, Cristian Trujillo, no solo como mentor y facilitador de trabajo de voz para las personas que quieren fortalecer su comunicación oral, sino que además esto ha conectado con el eslogan, realmente se llama Una voz con propósito. Es todo un tema estratégico y de marketing, de marca personal. Y lo vengo trabajando hace 3 años porque digamos que ha sido el descubrir que en medio de todo esto que conté hace unos minutos, eh, siempre se me viene a la mente alguien que en su momento fue, al día de hoy no existe, es una persona que ya falleció, pero que recuerdo que en mi niñez y en mi adolescencia le decía inclusive mucho a mi madre que la voz que yo tenía, el tono de voz que tenía, eh, con ese tono de voz iba a lograr grandes cosas. Insistía mucho en el tema de la comunicación, de la locución. Él fue aquí en Ibagué un reconocido oncólogo, Álvaro Montoya se llamaba él, un médico muy respetable aquí en la ciudad de Ibagué, gran amigo también. Y todo quedó como en esa época, jamás se le volví pues a prestar atención a todo este tema. Tiempo después, es que ya cuando estoy en comunicación pues Ricardo que también está en esa área sabe que la comunicación es muy diversa, que hay que comenzar a especializarse ya sea en radio, en televisión, en periodismo deportivo, en audiovisual. Entonces lo mío pues fue la locución. Comencé a hacer un trabajo de locución radial y poco a poco comencé a descubrir otro mundo y otro enfoque de la voz, que es la voz comercial o la voz que se pone para los documentales, para las narraciones audiovisuales, los audiolibros, los comerciales. Pero además de eso, comencé a descubrir que también la voz
tenía un propósito para trabajarse y ayudar a otras personas a explorar y a entender que todas las voces tienen un propósito y un sentido de ser. Y fue en una etapa donde uno quiere ya comenzar a explorar nuevos caminos profesionales, pero se da cuenta que las cosas no se logran de la noche a la mañana. A veces la ansiedad, a veces el uno querer lograr cosas así rápido, estar metido en ese mundo tan competido, pero querer uno ya ver lograr cosas grandes de manera rápida, creo que es algo que también como que lo va frenando a uno y lo va puliendo. Entonces comencé a entender que actualmente no solo personalmente, sino en la industria de la radio, de los medios, del voiceover, como se le conoce a esta industria, el tono de voz no es importante, ¿sí? No tienes que tener un tono de voz grave, no tienes que tener un tono de voz de tenor de los maestros de la radio de antaño para poder hablar frente a un micrófono, sino se trata más de tener un sentido de la interpretación y sobre todo mucho corazón para uno poder hablar y expresarse. Cuando uno comienza a comprender todo esto, cuando uno comienza a comprender que la voz también es como habla uno con las personas a diario, que uno puede enseñar técnicas de expresión, de una colocación de la voz de manera idónea, de cómo la lengua también trabaja con los pliegues vocales, cómo los tonos altos, medios, graves influyen cuando discutes con una persona, cuando estás en una conferencia, cuando estás hablando, pues es todo un universo. Es decir, siempre es un aprendizaje. Pero más allá de todo eso también comenzar a comprender, Ricardo, que en estos tiempos de cambio, cada quien tiene su misión de aportar su granito de arena desde sus facultades y desde su vocación. Y he comenzado a entender que tal vez esa es como la tarea que me tienen y es poder también brindar ese apoyo desde la voz para comprender que hoy en día con la voz podemos servir. Dar un consejo, dar una palabra, decir una palabra, expresar una emoción a través de la voz, puede ser tan constructivo como destructivo. Y eso no es nuevo, eso podemos decir, claro, eso ya lo sabemos desde hace muchos años, pero son tiempos donde es mucho más necesario porque hoy en día la tecnología nos ha llevado a que tengamos otras maneras de comunicarnos, pero también nos está llevando a que no olvidemos estas formas de expresión que son estas justamente, la voz. Y hay un dato muy particular, Ricardo, la voz Cuénteme. que cada uno de nosotros tiene es como esas huellas digitales, tiene una identidad única, es decir, no vas a encontrar una voz como la tuya en ninguna otra parte del planeta, es decir, ni el tono, ni la cadencia, ni la forma de expresarte, ni las palabras como las dicen, no lo vas a encontrar. Entonces eso hace que nuestra voz, nuestro tono, sea una marca especial y única y es de ahí donde hay que comenzar a trabajar ese propósito. Bueno, ha pasado un tiempo, Cristian, muy importante en la historia de la humanidad y en esto del servicio, eh, luego de todo este tema que hubo de pandemia y ya todo lo que hablamos en determinado momento fuera de micrófono, aquí lo importante es ese tema que usted está hablando, cómo una palabra en determinado momento, dicha en el tono perfecto, puede ayudar a construir o lo contrario. Y entonces, a través de una grabación, como lo decía, un audiolibro, una voz en off, una traducción de una película, en fin, todas las posibilidades, a veces no sabemos hasta dónde va a llegar ese programa, esa voz, en fin, todo lo que representa ese acento en el punto exacto para que la persona escuche la palabra de aliento, que es tan importante en este momento crucial de la historia de la humanidad. Y me parece fundamental eso que acaba de decir. Así que, ¿cómo es esto? Hablemos un poco de esas posibilidades en las cuales usted ya ha navegado y está utilizando precisamente toda la historia de comunicador que tiene para prestar ese servicio a través de los medios de comunicación.
Bueno, Ricardo, yo creo que es un tema bien interesante porque abarca muchas cosas, pero se me viene a la mente un ejemplo y es cuando hablamos justamente de los tonos de voz, ¿no? Siempre nos han dicho, fulano, X persona tiene un tono de voz de tal manera. Tenemos los tonos cotidianos, que es un tono medio, un tono grave y un tono agudo, pero cuando hablamos de los tonos de los colores, también nuestra voz refleja eso. Cuando hay una carga emocional desde lo que decimos y desde lo que expresamos, en nuestra voz también el tono influye y tiene que ver mucho con la carga de colores que le metemos. Eh, Hoy en día, y eso inclusive está dentro de la misma industria del voiceover, cuando tú vas a grabar un documental o un comercial, los directores te piden que grabes en un tono con una intención de pronto, mira, necesito que grabemos este comercial para este mensaje positivo, necesito que sea en un tono muy emotivo, de pronto métele un tono muy azul, sí, un tono como muy Una celeste, cosita, y permítame. comienzan a hablarte de, Permítame un momentico, Cristian. Es que ha utilizado usted unos temas, unas palabras muy técnicas. Entonces, el tono azul, los colores, por favor, un poquitico más, sí, más simple esa terminología de comunicador para todos los oyentes de PIC Radio. exacto. Entonces, cuando hablamos de los tonos simplemente de los colores aplicados a la voz, estamos hablando también de los estados de ánimos de los estados de ánimo de la voz, perdón. Entonces, cuando tú estás molesto y expresas una emoción fuerte, tu voz tiende a ponerse grave, es decir, tu cara y tu expresión facial cambia, pero también tu tono tiende a ponerse un poco más fuerte, más, entre comillas, agresivo. Y si lo ponemos en un significado de tono de los colores, ese sería un tono rojo, ¿no? Mira cómo la expresión tiende a volverse un poco más colérica, más roja. Pero cuando estás hablando de pronto en un tono medio, en un tono más sereno, en un tono más tranquilo, tienes un tono ya un poco más azul, ¿no? Más celeste, lo que representan los colores también. En la paleta de colores están reflejados también en la tonalidad de la voz. Y hoy en día eso está influyendo mucho. Porque cuando uno expresa una palabra, cuando uno expresa una carga emocional, una sensación a través de la voz, resulta que la voz, como es sonido también que se produce a través de los pliegues vocales, porque hay que hacer, siempre me gusta hacer esa aclaración, gracias a aprendizaje de amigos fonoaudiólogos, nosotros no tenemos cuerdas vocales, porque realmente no son cuerdas, sino son dos membranitas que son pliegues, como dos dobleces. Es el nombre correcto que hay que darle. Y a través del aire que pasa por allí es donde se produce la voz a través de esos pliegues vocales. Esa vibración, ¿sí? Esa vibración que se produce en el otro, en los seres vivos, también recibe un mensaje positivo o negativo de acuerdo a lo que estemos expresando. Yo creo que muchos lo conocen y Ricardo lo debe conocer, el experimento de hace algunos años de Masaru Emoto, cuando le ponía sonidos al agua, cómo la vibración del agua cambiaba cuando se le ponía música armónica frente a música de un género metal o más pesado y cómo la vibración del agua cambiaba. Cuando uno le habla al agua desde su propia voz, por ejemplo, cuando uno se va para un río, cuando uno expresa esas emociones con el agua, esas sensaciones de agradecimiento, eso tiene una vibración y tiene un mensaje que influye en esos elementos, ¿sí? Pero si ese mensaje fuera negativo también, si ese mensaje fuera hostil, eso también tiene una repercusión en el ambiente y en el entorno natural en el que nos estamos expresando. Asimismo pasa con las personas y pasa con las expresiones y emociones que tenemos adentro. Ese famoso nudo en la garganta que se nos hace cuando no podemos expresar cosas, son ese cúmulo de voces y de sensaciones que se nos quedan aquí, que si no liberamos, vamos a cargar vamos a tener una carga emocional muy fuerte. Y hoy en día, por ejemplo, los niños inclusive, cuando hacen trabajo con fonoaudiólogos, con foniatras, cuando hay afectaciones de la voz de tartamudez, de que las personas se comen las palabras, dicen las palabras de una manera determinada o de otra forma, todo tiene que ver también con un proceso y una memoria personal
de situaciones, traumas o momentos que ha vivido. Pero a medida que vamos creciendo y que somos más adultos, pues comenzar a reprogramar eso y a organizarlo es un trabajo difícil, pero no imposible. Y esa es la labor, poder reprogramar ese lenguaje para que hablemos bien y hablemos bonito, tengamos una expresión acorde que nos permita comunicarnos de la mejor manera. Cristian, en este caso, usted hace parte ya de la Asociación Colombiana de Locutores, se ha capacitado, tiene bastante experiencia y está compartiendo, está enseñando ya a las personas que así lo eligen, su sabiduría y todo ese conocimiento que tiene con respecto a la comunicación y a la voz como servicio y a la voz precisamente para empoderarse cuando es necesario. Hablemos un poco de este aspecto de maestro, de profesor que tiene usted en este instante. Bueno, yo creo que muchas gracias Ricardo por la experiencia. Yo creo que todavía estamos también en ese proceso. Pero el propósito justamente, Ricardo, es ese, es poder compartir siempre digo, lo poco o lo mucho que se conoce, porque sabemos que el conocimiento es infinito y que siempre estamos en constante aprendizaje, pero enseñar a través de la voz y de conocer y reconocer nuestra voz es un trabajo bien interesante y bien bonito porque se trata también de romper esos paradigmas, no solo que nos han enseñado en la vieja escuela desde la comunicación, sino que hay que verlo también desde un aspecto mucho más interno y mucho más holístico. Yo soy muy respetuoso de las viejas técnicas y de los aprendizajes anteriores a mi época, pero para poner un ejemplo, a veces nos dicen, bueno, tienes un problema de dicción en la boca, si no articulas bien, entonces lo primero que van y nos dicen es, oye, métete un lápiz en medio de la boca y comienza a leer y a repetir palabras con un lápiz en la boca. Yo decía, oye, un momento, espérate que no es simplemente ponerte un lápiz en la boca. Primero, porque por recomendaciones de fonoaudiólogos, el ponerse un lápiz en la boca es algo que puede inclusive molestarte la mandíbula, puede inclusive afectártela. Segundo, porque nosotros nacimos sin ningún tipo de bloqueo oral. Cuando nacimos con nuestra boca libre. Entonces poner un bloqueo es un poco extraño, un poco, digamos, contrario a decir que si yo quiero fluir en mis palabras, lo que necesito es liberar mi boca, no ponerle talanqueras. Ponerle un travesaño. Sí, o sea, tú debes articular tus palabras para que fluyan y pues necesito liberarla, entonces no, o sea, ¿por qué le pongo una talanquera? ¿Sí ves? Pero esa información que nos han dado tanto en la vieja escuela ha sido como tan reprogramada que, ven, no se trata solo de poner un lápiz en la boca y leer a lo que da. Espérate, hay que mirar cómo respira la persona, cuál es su postura corporal, cuál es el concepto que tiene de la articulación de las palabras, cómo es la apertura de su boca, ¿sí? Cómo se expresa realmente. ¿Sí? Hay que hacer y hay que mirar antes toda una serie de elementos para ahí sí decir, oye, sí, ven, no necesariamente tienes que usar un lápiz en la boca, ¿sí? Y es un trabajo que hay que hacer con cada uno porque todos tenemos expresiones distintas. Y para poder hacer ese análisis, por así decirlo, o ese diagnóstico, hay que hacerlo justamente así, en la manera como nos expresamos cotidianamente. Esa es la mejor manera de ver cómo una persona trabaja su voz, porque ahí es donde podemos realmente identificar cuáles son las falencias y cuáles son las potencialidades que tiene la persona con su voz. No para que sea un locutor, porque no necesitamos tener una voz óptima ni para ser locutores ni para ser presentadores necesariamente, sino para comunicarnos bien. Utilizamos en un 98% nuestra voz en las 24 horas del día, donde el único momento en que nuestra voz descansa es cuando nos quedamos dormidos. Y la voz lo agradece, los pliegues vocales lo agradecen porque es el único momento donde tienen un descanso. Pero si nos ponemos a analizar, Ricardo, la voz es nuestro medio. Todo A el día todo le damos a momento. la voz. Sí, o sea,
Y si uno se pone a pensar por un momento, las personas que no tienen esta herramienta para comunicarse, las personas sin voz, las personas mudas, lo que logran desarrollar también, entonces es como poder también concientizar de que esto también hay que dosificarlo, hay que trabajarlo y por supuesto hay que meterle un combustible bien importante que es que es el agua, que no se puede quedar por fuera, pero también comenzar a reprogramar no solo para los comunicadores, sino también para expresarnos bien todos esos conceptos que a veces son un poco confusos. Para rematar esta parte, porque es también un deber de poder encaminar las enseñanzas y es, hoy en día tú entras a Internet, entras a Google, entras a las redes sociales y encuentras miles de cursos donde te enseñan a hablar en público. Y quedo aterrado, entras y dicen hablar en público, hablar en público, hablar en público, te enseño a hablar en público en 15 minutos, rompe tus miedos hablando en público en 20 minutos, en 2 sesiones ya aprendes a hablar en público y en público y en público porque es el boga y es la tendencia hoy en día, ¿sí? Pero ven, una cosa es hablar en público y una cosa es hablar para el público y otra cosa es conectar con el público, ¿sí? Y mira cómo los términos influyen también. No es solo el hecho de yo pararme frente a un escenario y que se me quite el miedo a hablarle a esa audiencia, sino también elementos como conectar con el espacio, conectar con mi respiración, identificar a las personas que están en mi entorno, conectar con las herramientas y los elementos que tengo a mi lado, porque todo es una energía. Yo he tenido la oportunidad de decirle a las personas con las que he podido trabajar algunos elementos de perder esos miedos, les digo, tienes una presentación a las 3 de la tarde, ¿a qué horas llegas a la presentación? No, llego a las 2:30, no, llegue a las 2 de la tarde. Llegue a las 2 de la tarde al auditorio y usted desde las 2 de la tarde va a hacer un recorrido por todo el auditorio vacío. Va a mirar las sillas, las va a palpar. Si puede andar descalzo por el auditorio completo, ande descalzo. Mire la luz, mire los espacios, grite, sienta los ecos, entrápese con el entorno y con el espacio. Porque cuando comenzamos a hacer eso es un reconocimiento como cuando vamos a otro lugar y lo que nos enseñaron, y Ricardo lo sabe, cuando nos decían los abuelos, es como cuando uno va a la selva, cuando vas a la selva y entras a un nuevo territorio y tienes que pedir permiso, ¿sí? Tienes que pedir permiso porque vas a un espacio de visita. Todos los espacios tienen su energía, todos los espacios tienen su movimiento. Cuando yo voy a un auditorio por primera vez, soy un visitante. Tengo que pedir permiso para que ese movimiento y esa energía que fluye allí me permitan también conectarme con el espacio. Entonces no es simplemente yo llegar, me paro frente al micrófono y ya, perdí el miedo a hablar en público, no. Es un tema que hay que trascender mucho más allá, porque no solo va a ser para hablar allí, sino para seguir trascendiendo más allá de la comunicación. ¿Cómo consiguen a Cristian? Por favor, Cristian, ya estamos en la parte final del programa, ya estamos a 2 minutos de finalizar, así que por favor, entréguenos a todos los oyentes y televidentes sus datos para conseguirlo y, por supuesto, para estudiar con usted o para contactarlo para sus servicios como comunicador. Hombre, Ricardo, no, muchísimas gracias. Mire, pues yo aparezco en redes sociales, en mi Instagram estoy como Cristian Trujillo Voice, voz en el anglicismo de inglés, Voice, Cristian Trujillo Voice. Quienes se quieran contactar conmigo también lo pueden hacer a través del 313-485-9207, 313-485-9207. Preguntas, inquietudes, para eso estamos, para compartir. Esto realmente, como lo decía, es para compartir también y por supuesto para que haya un enfoque realmente y poder valorar que el verdadero poder de la voz no está aquí en los pliegues, sino aquí adentro en el corazón, y ese es un trabajo que hay que comenzar a entender desde ya. Entonces allí me pueden localizar y bueno, ahí estamos prestos para lo que se necesite. Gracias, Cristian. Gracias y muy amable por este tiempo y estaremos en contacto. Ricardo, a usted muchas gracias y muchas gracias también a todas las personas que siguen este maravilloso programa y esperamos vernos pronto nuevamente. Y además, ahorita cuando terminemos, la voz que hace los mensajes aquí es precisamente la de
Cristian Trujillo para que ustedes lo identifiquen. Muy bien, este programa es Evoluciona tu Ser. Vamos a hacer una pausa y volveremos para la segunda parte aquí en PIC Radio.